Uno. Muy buenas tardes de nuevo. Es para mí un enorme placer, un honor, sin ningún género de dudas, moderar un coloquio, un debate que va precedido de una pequeña presentación de tres personajes absolutamente claves en el entendimiento de la enfermedad que ocasiona el SARS-CoV-2. Todos hemos sufrido esta epidemia durante los últimos meses. Y para entender parte de este sufrimiento, para entender qué es lo que debemos hacer en el futuro, para entender qué es lo que nos puede pasar, hemos seleccionado a tres ponentes de máximo relieve nacional y yo diría que, si me lo permiten, los ponentes mundial. Les voy a presentar muy brevemente, porque si no perdería mucho tiempo en la presentación, tienen unos currículums extraordinariamente importantes, y les voy a presentar muy brevemente. En primer lugar, nos va a hacer una ponencia de aproximadamente 10 minutos el doctor Marcos López Hoyos. El doctor Marcos López Hoyos es jefe de servicio del Hospital jefe de servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, y en este momento es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Bienvenido, Marcos, que nos presentará una ponencia sobre un ítem que es un tópico que es muy, muy, muy importante: si los anticuerpos son o no neutralizantes. Nuestro segundo ponente es un representante del máximo prestigio nacional e internacional, el doctor Antonio Zapatero, que tiene en este momento una responsabilidad política. Es viceconsejero de la Consejería de Sanidad de Madrid, pero no está invitado por esta responsabilidad política, sino por su enorme participación en la crisis COVID en España, dado que fue el director médico de un hospital, del Hospital de IFEMA, que ha sido mencionado con honor por la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido, Antonio. Y el doctor Antonio Zapatero fue capaz de crear un hospital de la nada en un periodo de tiempo extraordinariamente rápido. Y finalmente tengo el placer de presentar al doctor Adolfo García Sastre. El doctor Adolfo García Sastre es un virólogo, uno de los virólogos más importantes, sin ningún género de dudas, a nivel mundial. Trabaja en el Mount Sinai de Nueva York. Es natural de Burgos, hizo su tesis en Salamanca y emigró a Estados Unidos. Acabamos de hablar con él un ratito. Emigró a Estados Unidos hace ya cerca de 30 años. Tiene más de 500 publicaciones científicas y dirige un número muy importante de trabajos referidos a la patogenia de los virus, fundamentalmente del virus de la gripe, pero también de otros virus. Y a él le hemos hecho una pregunta también muy concreta, bienvenido Adolfo, sobre si vamos o no a tener un rebrote en otoño. Preguntas las tres muy difíciles, ¿no? Los anticuerpos neutralizan, tendremos que reabrir el hospital de IFEMA, tendremos un rebrote. La idea es que tengamos un debate intenso de 20-25 minutos y, por favor, todos los que nos estáis escuchando, los que hoy escuchéis a estos ponentes, preguntadles. Son figuras de relieve, de prestigio, son gente que sabe exactamente lo que hay que hacer o cree saber lo que hay que hacer, o son los que van a dictar lo que tengamos que hacer los demás. Doctor López Hoyos, Marcos, por favor, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, doctor Crespo, por la amable invitación de la Sociedad Española de Patología Digestiva a participar en este primer congreso virtual, y gracias por dejarme compartir esta mesa con dos eminencias para mí, como son Adolfo y Antonio. Bien, el título de mi charla es muy provocador, exactamente. Los anticuerpos anti-COVID, por cierto, hay un error en el título, porque COVID es la enfermedad, los anticuerpos son anti-SARS-CoV-2, como bien sabéis, y la pregunta que nos hacemos es si son neutralizantes o no. Bien, en primer lugar, quisiera destacar, antes de hablar de anticuerpos, la importancia que tiene la respuesta inmunitaria de forma general, tanto la respuesta inmunitaria innata, que no se refleja en esta diapositiva, como lo que es una correcta respuesta inmunitaria adaptativa. Es la que nos va a defender del virus y es la que va a conseguir que esa enfermedad, esa infección, sea más o menos asintomática, incluso o con manifestaciones leves, porque se controla bien por lo que es una respuesta T
de células CD4 que dirigen toda la respuesta adaptativa y, junto con las células dendríticas, y las células CD8. Una correcta producción de anticuerpos con capacidad neutralizante, que también va a depender al final de una correcta activación de CD4, es lo que nos va a facilitar ese control de la infección. En cambio, sabemos que cuando la respuesta inmunitaria se desregula, va a haber un cuadro o un fenómeno de hiperinflamación que nos va a producir la forma agresiva de la enfermedad y que muchas veces es letal. Curiosamente, aquí en la diapositiva, en la parte izquierda, que es esa respuesta hiperinflamatoria, también aparecen los anticuerpos. Y como veremos al final de todo en la diapositiva, esto de que los anticuerpos, al final de todo en la charla, esto de que los anticuerpos sean o no neutralizantes tiene mucha relevancia en el contexto de cómo evoluciona la enfermedad. Y de hecho, los anticuerpos, siempre la pregunta que ha habido es desde el principio, ¿cuándo aparecen los anticuerpos? Y este trabajo de China, de Nature Medicine, de los primeros que apareció en algo más de 200 pacientes, se comprueba cómo los anticuerpos empiezan a aparecer desde el principio, desde los primeros días en la semana. E incluso se ve que los anticuerpos de clase IgG aparecen antes que los anticuerpos de clase IgM. Y una cosa interesante en relación a la diapositiva anterior es que aquellos pacientes que tienen una peor evolución, un cuadro más grave, resulta que tienen anticuerpos más elevados que los que tienen un cuadro no tan agresivo. La producción de anticuerpos está claro que es importante, se puede producir en la primera semana, pero cuando realmente alcanzamos un nivel de sensibilidad, como este trabajo que está todavía en preprint de un estudio en San Francisco, importante, se ve que la producción de anticuerpos alcanza una sensibilidad del 94% cuando han pasado 22 días desde la PCR positiva, desde la infección, con una especificidad muy elevada, cercana al 100%, tanto para IgG como para IgM. Y curiosamente, lo que también vemos aquí es que la sensibilidad llega a ser incluso a los 22 días, en esta línea más oscura, a los 22 días, tanto para IgG como para IgM, cercana al 100% cuando ya ha pasado un tiempo. Es decir, a medida que avanza el tiempo desde la infección, la producción de anticuerpos se tiene que hacer evidente. Aquí a la derecha muestro un tema de correlación que se hace entre métodos, básicamente sobre todo los métodos de lateral flow o rapid test, en el que se ve cómo los anticuerpos de clase IgG funcionan de forma más correlacionan mejor y además se van positivizando más a medida que pasa el tiempo de la infección, igual que en el trabajo de izquierda, y los IgM en cambio son más variables según métodos y no reproducen igualmente. ¿Qué pasó? A ver, pues no me sigue la diapositiva, ¿eh? No me pasa. Ahora. Vale. La otra cuestión que tenemos es ¿cuánto dura esa respuesta? Es una de las grandes preguntas que tenemos con la respuesta humoral. Sabemos, ahora ya hay evidencias de que la respuesta humoral, la detección de anticuerpos llega a los 50, incluso 60 días de la infección. En este trabajo de Mann-Sinaí se ve a los 40 y tantos días hay una producción de anticuerpos a títulos altos. Pero después tenemos esos anticuerpos en la IgG, sabemos que tiene una vida media de 21 días y va a ir desapareciendo. Dependerá del nivel de células B memoria específicas frente al virus, el número que tengamos y su supervivencia dependerá que esa respuesta y la detección de anticuerpos en el suelo de los pacientes convalecientes dure más o menos tiempo. La evidencia del SARS y del MERS parece indicar que durará de unos 2 a 3 años y eso es lo que esperamos en el COP2. Un tema muy importante de este trabajo de Mann-Sinaí, en el que también participa Adolfo, viene a indicar la importancia también no solo de mirar, cuando hablamos de IgGs, no solo de mirar la IgG total, sino mirar las subclases de IgG, porque sabemos que cada tipo de IgG tiene una función efectuada en el sistema inmunitario y puede ser relevante. Pues no sé, si me pasa la diapositiva, porque yo no consigo pasarla, si me pasa el control. En esta diapositiva vengo a resaltar un tema fundamental. Los anticuerpos en el COP2 los hemos manoseado. Hemos empleado métodos rápidos, hemos empleado métodos serológicos que llamamos y muchas veces no nos fijamos en el método que estamos empleando para medirlo y frente a qué se dirigen los anticuerpos que medimos. De hecho, muchos de los lateral flow rapid test que se empleaban al principio iban dirigidos frente a la proteína M y esto vamos a ver a continuación cómo es relevante.
Incluso dos de los grandes autoanalizadores que están empleando hoy en día, tanto de dos empresas importantes, van dirigidos, por ejemplo, frente a la proteína N. En cambio, muchos de los trabajos que están publicados con sensibilidades altas de los anticuerpos y con capacidad neutralizante, que es de lo que va la charla, sí que se dirigen sobre todo a la proteína S1 y, como veremos más adelante, frente al dominio RBD. Curiosamente, y de forma importante, si me pasa la diapositiva también, por favor, las sensibilidades que mostraba en la diapositiva anterior, si se fijan, siempre son elevadas. Las casas comerciales vienen a decir que tienen unas sensibilidades cercanas al 90%. En cambio, cuando se hace en cada trabajo individual y con series en sitios, digamos, independientes, esa sensibilidad siempre se reduce y está en torno al 70 y tantos %. También depende, evidentemente, mucho del momento en que se miden los anticuerpos en el suelo, pero es algo también relevante en este sentido. Quisiera también destacar el tema de los anticuerpos neutralizantes, que es lo que viene en la charla. Los anticuerpos neutralizantes pensamos en ellos por esto de aquí, por esto el punto 1 de la figura, en el sentido de que esos anticuerpos parece que deben ser capaces de neutralizar la unión del virus con su receptor en las células epiteliales humanas, con el AC2. Y es uno de los mecanismos que se propugna para el uso de plasma de pacientes convalecientes con anticuerpos policlonales frente al COP2 y que tendrían capacidad neutralizante. Esa es la base. Pero todos los anticuerpos son neutralizantes. Perdón, sí. Vuelvo a presentar aquí el virus y su estructura. En el que hay 4 componentes principales: la nucleocápside, la proteína del envelope, que permite la transmisión del virus dentro de la célula a la que se une, la glicoproteína de membrana y la proteína Spike. La proteína Spike es la que da la forma de corona y es la fundamental para su unión al receptor AC2. Pues bien, los anticuerpos neutralizantes lo que tendrían que hacer, lo que hacen, se supone, es justo en reconocer esta parte RBD del virus, de la proteína Spike, en concreto estaría en la parte S1, porque la proteína S tiene 2 unidades, la S1 y la S2, y esto es lo que serían capaces de bloquear. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? Bien, sabemos que los anticuerpos dirigidos frente a la proteína N, y ojo, digo esto y insisto mucho en esto, porque muchos de los métodos que se han empleado, sobre todo al principio, iban dirigidos frente a esta proteína, parece que tiene una relación cruzada entre el SARS-CoV, más arriba de la infección del 2003, y relación cruzada con los del COP2. Veis que aquí los anticuerpos reaccionan en un método de ELISA frente a los dos de forma indistinta si es suelo de pacientes con SARS o con COVID. En cambio, la capacidad neutralizante sí que es específica. Es decir, solo los pacientes del COP tienen capacidad neutralizante frente a la forma primera y no la 2, y al revés con la COVID-19 que tenemos ahora mismo. Siguiente diapositiva. Bien, parece, y eso es lo que se describía en una de las primeras revisiones que había sobre respuesta inmunitaria en la infección, que los anticuerpos anti-SARS-CoV no son capaces de neutralizar el dominio RBD del SARS-CoV-2. Básicamente porque hay una serie de dominios, aunque comparten una homología del 70 y tantos %, hay una serie de dominios que parecen que no están conservadas en CoV-2. Siguiente, por favor. Voy pidiendo que me la pase porque yo soy incapaz. Gracias. Sin embargo, este trabajo reciente del grupo de Washington University, en colaboración con otros centros, lo que encuentran es que a partir de un paciente con infección del SARS del 2003, del primer SARS, tienen anticuerpos monoclonales y consiguen ver que esos anticuerpos monoclonales bloquean no solo al SARS-CoV, sino también al SARS-CoV-2, al que tenemos ahora mismo. En concreto, la capacidad neutralizante que se muestra en esta figura va frente a ellos hacen un cóctel con varios anticuerpos y proponen hacerlo frente, sobre todo, al anticuerpo monoclonal que llaman 309. Y este anticuerpo monoclonal, cuando miran la estructura por microscopía electrónica de la estructura tridimensional del complejo, miran que el fragmento del el FAB de unión al antígeno que hay en el anticuerpo monoclonal 309 no es que esté interaccionando directamente con el receptor, con el AC2. Básicamente dicen que no es un mecanismo de neutralización directo, sino que sería por otros mecanismos, pero sí que está claro que tiene una capacidad neutralizante de la unión del virus a las células infectadas. Siguiente, por favor. Lo que es importante y lo que es relevante, como se muestra aquí a la derecha, estos es de varios trabajos que han salido muy recientemente, y lo que vienen a demostrar es que la capacidad neutralizante de los anticuerpos está porque bloquea, reconoce la proteína Spike, en concreto la subunidad S1 y más concretamente el dominio RBD o el motivo de unión a
al virus. Siguiente, porque ya me he pasado el tiempo. Me pone la siguiente, por favor. Esto del anticuerpo neutralizante y su utilidad que tiene es fundamental y lo sabe muy bien la gente que está desarrollando las vacunas frente al COP2. Pero también hay una aproximación que a mí me parece muy interesante, es un trabajo muy reciente chino que se ha publicado en Cell, en el que la aproximación que hacen es obtener anticuerpos neutralizantes no frente a la vacunación, sino usar anticuerpos neutralizantes a partir de células B de pacientes que han tenido la infección. Lo que hacen básicamente, como lo que buscan son células B que no solo sean células B memoria, que se muestra aquí como CD27 positivas, sino que son células B que seleccionan mediante aislamiento magnético con péptidos del virus, en concreto péptidos frente al S1 y péptidos frente al RBD, y aíslan esas células y luego lo que hacen es una secuenciación single cell sequencing del RNA para determinar, según la expresión génica que tienen, seleccionan una serie de células que son con fenotipo memoria, perdón, la siguiente, igual he pasado yo. Esta. Fenotipo memoria, que además son, ellos consiguen en este trabajo aislar más de 8.000 clonotipos, pero se quedan con unos pocos que expresen, que sean de isotipo IgG1 y que además tengan más de 5% de mutaciones, con lo cual tienen digamos, serían anticuerpos o células B memoria que tienen una capacidad más neutralizante del virus. De hecho, lo demuestran aquí. Solo aquellas células B que producen anticuerpos que reconocen, en este caso, el RBD, el dominio de unión, y no la S1 ni la S2, son capaces de neutralizar, ¿vale? En verde y amarillo. Y además, este anticuerpo que consiguen obtener a partir de células B únicas, un anticuerpo monoclonal, es capaz en un modelo animal, hacen 3 ratones por grupo, en un modelo animal de infección con SARS-CoV-2 consiguen tanto a nivel profiláctico, inyectándolo 24 horas antes, como a nivel terapéutico, inyectándolo 2 horas después de la infección, consiguen bloquear el desarrollo de la infección. Marcos, me tienes que perdonar, pero tienes que ir Acabo ya con esta. Ahí la última, y ya no voy ni a conclusiones. Esta diapositiva es para poner de relieve la importancia de los anticuerpos, que siempre estamos pensando que los anticuerpos son neutralizantes, y evidentemente en la mayoría de los casos son neutralizantes y tienen alta afinidad y tienen altos títulos y se dirigen frente al dominio RBD, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces parte de los anticuerpos que encontramos pueden producir un fenómeno que se llama de antibody dependent enhancement, en el que lo que puede hacer es producir un agravamiento de la enfermedad, y es lo que se puede incluso achacar en aquellos pacientes que han acabado en unidades de cuidados intensivos con títulos altos y que al final han tenido un cuadro muy grave. Y ya no doy ni las conclusiones porque básicamente creo que he hecho... Luego las das, Marcos, no te preocupes. Vale. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al doctor Antonio Zapatero, que como os dije antes fue el responsable del Hospital IFEMA. Y Antonio, sin más dilación, haznos la presentación que tú tienes preparada. Bueno, pues Javier, muchas gracias por invitarme al Congreso de la Sociedad de Patología Digestiva. Me hace mucha ilusión, hemos estado de moda tú y yo hace unas semanas. Una carta hicimos conjuntamente y luego estar con Marco y estar con Adolfo también me parece un auténtico lujo. Bueno, la pregunta de volverse a dirigir al Hospital de IFEMA, hoy tengo un sentimiento dual porque por un lado en lo profesional diría que sí, sin dudarlo, pero en lo profesional también diría que ojalá no haga falta abrir nunca IFEMA más, ¿no? Bueno, lo que vamos a contar es la historia que empezó un 21 de marzo y terminó un 1 de mayo. Fueron realmente 41 días, no fue mucho más. Y lo que merece la pena recordar es... Perdón, para la anterior. Bueno, en Madrid, como sabéis, fue... quería la anterior, por favor. Aquí. El primer caso que hubo en Madrid fue el día 25 de febrero. Pero a partir de ahí, en esta tabla, que es el cuadro de información de la Consejería de Sanidad de Madrid, la situación fue explosiva y daros cuenta que para el día 19 de marzo ya había habido en Madrid 13.424 casos. Una situación que fue tremendamente explosiva. Y esto suponía que cada día había en Madrid, como veremos ahora, más de 2.500 pacientes pendientes de cama. Bueno, cuando llegamos a IFEMA, una cosa que era llamativa, que llamó la atención, lo guardo aquí estas diapos, pues, es que el día 1 de marzo había acabado la famosa Feria de Arco, la Feria de Arte, y luego estaba esta diapositiva que todavía estaba puesta allí en los pasillos de IFEMA, y es que hablaba de una feria, de la feria que iba a ver la Feria de la Moto del 16 de abril, ¿no? Esto es para aplicar el famoso refrán castellano de que el hombre propone y Dios dispone, ¿no?
Bueno, pues la situación en Madrid fue tan tremendamente explosiva, se planteó un mando único de la sanidad a nivel autonómico. En ese sentido, lo que se hizo fue juntar las capacidades de los hospitales privados con los públicos y se pasó de un total de 11.980 camas a un total de 24.735. Las UCIs también se multiplicaron por 3, pero a pesar de ello, en esas semanas del mes de marzo, finales del día 20 de marzo, quedaban pendientes en las urgencias de Madrid en torno a 2.500 pacientes cada día. Esta foto de la izquierda tengo especial cariño porque esta es la foto que hice en torno a las 11 de la mañana del día 21 de marzo y así estaba IFEMA a esas horas de la mañana para recibir pacientes. Estaban instalando camas, el personal allí de apoyo y eso, así estaban las 20 camas que había en el pabellón 5 que iba a ser el transitorio. Y a la derecha está la foto de lo que iba a ser el pabellón 7, que eran los pabellones de los dos definitivos, que están instalando el suelo. Deciros que los pabellones, esta es la estructura arquitectónica del pabellón 9 y era un pabellón que tenía 20.000 metros cuadrados aproximadamente. Aquí se montaron 15 controles de enfermería, cada control de enfermería tenía 50 camas, se decidió esa estructura arquitectónica. Eso luego nos dio ventajas porque nos permitía, era todo zona sucio, que los pacientes entre ellos se relacionan de una forma muy especial y para el personal sanitario el sentido de los EPIs era relativamente cómodo, era todo zona sucio y permitía además que los pacientes andasen los que podían, se relacionasen y estableciese una empatía llamativa. Y desde el punto de vista del estudio del trabajo también nos permitió asignar personal médico y de enfermería en estos bloques de 50 unidades de camas, 50 camas. Un aspecto muy importante, yo creo, del éxito de IFEMA fue el establecer unos grupos de clasificación de pacientes en función de los que podíamos recibir. Fundamentalmente lo que recibimos eran pacientes del grupo 3, pacientes sin criterios de mal pronóstico, porque aunque se montó una UBI, tardamos en montar la UBI más que por el tema de estructura o de aparataje, por el tema de personal. Estaban las UBIs de Madrid y los UBIstas, había bajas ya laborales por el tema de la infección y no hay disponibilidad de médicos de intensivos ni de anestesia para hacerse cargo y de tal forma que tardamos como 2 semanas en tener montada una UBI. Bueno, en esos 3 pabellones que habéis visto, que realmente eran 3 pabellones, estaban vacíos, lo que tuvimos que montar es un hospital con una funcionalidad de un servicio de admisión, un servicio de identificación de pacientes. Había que clasificar a los pacientes y asignarles camas en función del nivel de gravedad. Había que montar un laboratorio. Disponíamos de 4 autoanalizadores y luego se contó con la colaboración del laboratorio del Hospital de La Paz para hacer pruebas más específicas. Montamos un servicio de radiología con 2 horas completas de convencional de radiología y además nos puso un TAC, el Ejército del Aire. Teníamos como 9 ecógrafos, los médicos que estaban trabajando allí manejaban mucho la ecografía y además se demostró la ecografía tremendamente útil para el seguimiento de las neumonías de estos pacientes. Montamos, y teníamos que pensar un circuito de alta, teníamos que pensar en un circuito de muertos, el nivel de muertos en Madrid en aquella época era tremendo, con colapso en los mortuorios. Y luego otro aspecto muy importante era un sistema de información a familiares. Cuando llegamos a tener hasta casi 1.250 pacientes ingresados, haceros una idea de que estábamos llamando todos los días en torno a 900 personas y hicieron un total de unas 16 llamadas desde IFEMA. Eso lo hicimos con médicos recién licenciados, lo que llamamos R0, que eran médicos que estaban pendientes de tomar posesión de la plaza del MIR. Bueno, daros cuenta que esto ya es este es un cuadro que se pasaba todos los días de los servicios de infecciones y medicina interna de Madrid. El día 3 de abril, veis abajo señalado en rosa, IFEMA ya era el hospital de Madrid que tenía más pacientes ingresados. Y en 10 días conseguimos teníamos ya 1.120 pacientes, que no fue la cifra más alta, llegamos casi a 1.300. Daos cuenta que en ese contexto el Ramón y Cajal tenía 840, el Marañón tenía 780, el 12 de octubre 830. Es decir, que en 10 días IFEMA tenía 300 pacientes por encima de los grandes hospitales de Madrid. La actividad de IFEMA fundamentalmente había cuenta de cómo estaba Madrid. Ya el primer día, y está aquí puesto el día 21 de marzo, recibimos los primeros 28 pacientes. Habéis visto la foto de cómo estaba todo a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana. Bueno, pues esa noche ya recibimos los primeros 30 pacientes. Y luego nuestra velocidad de crucero durante muchos días fue recibir en torno a 200, 250 pacientes diarios, a la vez que manteníamos un número de altas en torno a los 150 altas diarias. La actividad fundamental fueron 41 días, 1.300 camas instaladas, atendimos a 3.800 de pacientes, se llamaron, nos hicieron registros de información de 17.000 a familiares y todo esto lo hicimos con 392 médicos, el grueso fundamentalmente eran médicos de familia,
436 enfermeras, 350 auxiliares y 128 celadores. Bueno, los pacientes que recibimos, la edad media eran en torno a 53 años, había un predominio de mujeres, la estancia media en IFEMA fue de 6,4 días, y importante el dato que casi un 40% de ellos eran latinoamericanos, y de las comorbilidades la más frecuente la hipertensión, 23%, después diabetes, EPOC, cáncer, demencia, enfermedad renal y insuficiencia cardíaca. Estas coinciden en gran parte con muchas de las series que se habían publicado previamente. Bueno, como veis aquí arriba a la derecha, mantuvimos un ritmo de altas independientemente del día que estaba clavado, es decir, que el IFEMA estaba montado 24 horas al día, 7 días a la semana, y en ese sentido mantuvimos un ritmo de altas sin modificarse. Ingresos dependíamos de cómo estuviese en Madrid, éramos una distribución más o menos homogénea, con más ingresos los jueves y algún ingreso menor, menos los domingos. Los resultados del tipo de alta, la inmensa mayoría de los pacientes fueron a casa, el 82%. El segundo gran grupo eran pacientes con destino a hotel sanitario, que fue otra estructura que se montó en Madrid y les resultó francamente útil. Solamente hubo un caso de alta voluntaria. Tuvimos que trasladar a un 3% de pacientes a centro hospitalario, fundamentalmente las 2 primeras semanas por agravamiento. Y luego, en lo que se refiere a éxitos, la verdad es que nuestra cifra de fallecimientos fue francamente baja. Solamente fallecieron 16 pacientes de los 3.812 que recibimos. Todo esto lo hacíamos, insisto, por cada 50 pacientes teníamos 4 médicos de primaria y un médico de hospital, trabajaban en grupo, los 5. Por la tarde disminuían presencias, aunque tampoco mucho, porque recibíamos ingresos fundamentalmente por la mañana y por la tarde, y por la noche, hasta que tuvimos un volumen de pacientes importante, se encargaba de ello el SUMA, y luego pusimos una guardia de presencia, 2 guardias de presencia de médicos hospitalarios. Bueno, esta yo creo que es voy a poner la anterior para comentar una cosa que me pareció interesante, y es que dentro de las estructuras que montamos en IFEMA, montamos, que se usó poco porque hubo pocos, pero montamos boxes de pacientes terminales. Se montaron hasta 8 boxes de pacientes terminales, donde se permitía, se usó como 3 veces, yo creo, de los 16 pacientes que tuvimos, se permitía al familiar entrar, le dábamos EPI y que acompañase al paciente que estaba en horas finales hasta que se produjera el fallecimiento. Yo creo que se usó poco, tuvimos suerte, pero a la vez que se usó, la familia quedó muy reconocida a esta situación, porque darnos cuenta de otro problema que había en la mayor parte de hospitales de España es que no se podía acceder a visitar a los familiares. Y esta es la última, que tuvimos la visita de este señor que está aquí en el medio, que este es Bruce Aylward. Bruce fue el responsable del grupo que fue a Wuhan a estudiar de representante de la OMS, es el jefe, es el director de emergencias y catástrofes sanitarias de la OMS, y nos visitó en el hospital y nos hizo mucha ilusión porque nos dijo que lo que había que hacer en ese contexto es lo que se hizo en Madrid. Hay un hospital para ingresar pacientes, intentar salvar vidas, y eso es lo que se hizo con ese resultado, que en 5 semanas recibimos casi 4.000 pacientes. Y esto es todo lo que os quería contar, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, que te has ceñido perfecto al tiempo y que luego tendremos ocasión de comentar estos resultados tan espectaculares. Y a continuación cierra el coloquio o las charlas, la va a cerrar el doctor Adolfo García Sastre, que ya le presenté antes, un virólogo de reconocimiento mundial, natural de Burgos, que está en el Mount Sinai de Nueva York. Adolfo, por favor, cuando quieras. Sí, muchas gracias por la invitación y lo que voy a discutir con vosotros es sobre la posibilidad de tener un brote en otoño cuando se puede acabar la pandemia de COVID-19 y qué tipo de medidas se pueden usar para poder acabar con los brotes, los contagios y todos los problemas a los que da lugar este nuevo coronavirus. Bueno, lo fundamental y es algo de lógica es que mientras haya una mayoría de personas susceptibles a la infección, se puede repetir el problema por el que hemos pasado. Y ahora mismo se estima que aproximadamente el 5% de la población española ha tenido contacto con el virus, ha tenido infección, algunos más severa, algunos sintomática, y han desarrollado anticuerpos que pensamos que seguramente den lugar a que sea más difícil que sean reinfectados. No lo sabemos con seguridad, pero eso es lo que pensamos. Pero todavía queda un 95% de personas susceptibles, es decir, la gran mayoría es todavía susceptible, de tal modo que por lo que hemos pasado se puede volver a repetir porque la facilidad de contagio y los susceptibles sigue siendo muy parecida.
Ahora bien, el verano puede ayudar a mitigar los contagios. No sabemos hasta qué punto el buen tiempo es capaz de disminuir la capacidad de transmisión del virus. Sabemos que la mayor parte de los virus respiratorios se propagan mejor durante el invierno que durante el verano, pero no va a eliminar la posibilidad de contagio el verano. Puede que se reduzca el contagio, pero no lo va a eliminar. De tal modo que hay que ser prudente y ver cómo evolucionan los contagios durante este tiempo, y luego más prudente todavía cuando llegue otra vez la temporada invernal. Ahora bien, ¿qué medidas de contención tenemos? Pues ahora mismo no tenemos vacuna, tenemos algunos medicamentos que dan lugar a cierta salvar vidas, pero no son suficientes como para poder salvar a todos. Inmediatas es lo único que se puede hacer es, en primer lugar, un diagnóstico dirigido y robusto, seguido de aislamiento de infectados y eliminación de brotes locales, y esperar que con estas medidas se pueda lograr el que no haya mucha gran cantidad de infectados, de tal modo que se pueda evitar el que haya que haber otra vez un confinamiento para evitar el número de casos que tenemos. Y luego también hay una responsabilidad personal de distanciamiento social, de uso de mascarillas en el caso de que estemos en contacto más cercano con alguna persona, y eso yo creo que también es una responsabilidad de todos. Y hay que tenerlo en cuenta. Luego, a medio plazo, tenemos la búsqueda y desarrollo de medicamentos. Voy a hablar un poco de ello, pero también es importante el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, como ya hemos visto en la presentación anterior. Y a medio largo plazo tenemos la búsqueda y desarrollo de administración de vacunas, que es lo que realmente puede acabar una vacuna eficaz con todo lo que los contagios a los que puede dar lugar este virus. Y en el futuro, ¿qué es lo que necesitaremos para evitar una cosa parecida a esta, que va a seguir ocurriendo porque los virus, por desgracia, siguen causando pandemias? Tenemos que invertir en aumentar la capacidad hospitalaria para hacer frente rápidamente a otra posible pandemia, y tenemos que dar más inversión en ciencia y en científicos. Si hubiésemos investigado más en vacunas contra el primer SARS o contra MERS, seguramente el desarrollo de una vacuna contra este segundo SARS hubiese sido más rápido de lo que está siendo ahora. Esto simplemente es para ilustrar el problema que ha habido en casi todo el mundo donde se ha aprendido el virus de un modo muy rápido. Al principio tenemos una persona que es infectada o unas pocas personas que pueden venir de otro país donde se han infectado. Sabemos que de promedio la capacidad de contagio del virus de una persona a otras personas es una persona que está contagiada de promedio va a infectar otras 3. Eso puede ocurrir en 10 días, de tal modo que de una persona pasamos a 3, de 3 pasamos a 20 en 9 días, a 30 en 30 días 27 infectados, en 40 días 81 infectados. Todavía no son muchos, pero sin un diagnóstico robusto, que es lo que no se tenía al principio, estas personas, estos 81 infectados, no se detectan. A lo mejor detectamos una persona y la aislamos, pero el resto no se detectan. A los 50 días tenemos 243, a los 60 tenemos 729, han pasado 2 meses, al principio parece que no había ningún problema, pero luego, ya después de los 2 meses, tenemos ya 2.187 infectados, están distribuidos geográficamente por toda España, y eso hace muy difícil el poderlo contener. Y es lo que ha ocurrido, por lo que se ha tenido que poner confinamiento para poder contener los contagios que existían. Lo mismo ha ocurrido en todo el mundo donde ha habido una gran cantidad de contagios. Aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York, estos son datos de Mount Sinai, de diagnosticados, gente diagnosticada con gripe A y gripe B durante finales del 2019, principios del 2020. Diagnóstico se tuvo a punto para SARS coronavirus a finales de febrero. En febrero, el 29 de febrero, se diagnosticó el primer caso de SARS coronavirus en Nueva York, y se multiplicaron el número de casos muy rápidamente a partir de mediados de marzo. En Mount Sinai hemos secuenciado los casos entre febrero 29 y 18 de marzo que teníamos, y el análisis filogenético de lo que estaba circulando en ese momento con muy pocos aislados,
como alrededor de 90 aislados en Nueva York, nos indica que esos aislamientos estaban circulando desde antes. Entonces, lo que realmente pasaba es que los diagnosticados eran menos que los que realmente estaban infectados. Para cuando se pusieron medidas de contención, no se sabía que había tantos casos reales como los que había. Se pensaba simplemente que habían estos casos, que son los diagnosticados, y eso ha dado lugar a que sea mucho más difícil el poderlo frenar, porque ya hay mucha gente infectada y mucha gente contagiada. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer en el futuro? En el futuro lo que necesitamos es un diagnóstico frecuente y dirigido no para encontrar a todos los infectados en el momento en que se infectan, porque eso es imposible. Eso requeriría que se necesitaría diagnosticar para infección a toda la gente de un país todos los días. No, eso va a ser imposible, pero sin embargo, si se hace un diagnóstico dirigido, si se detecta una persona infectada, cuando hay, por ejemplo, simplemente 27 infectados, es cuestión de aislar a los infectados, aislar a los contactos, porque seguramente pueden haber contraído la enfermedad, a seguir diagnosticando de un modo local para limitar el brote local y evitar que estos brotes se distribuyan a otras localidades geográficas, de tal modo que se prevengan los contagios mucho mayores, que es lo que daría lugar a una ola como la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, hablar un poco de medicamentos que hasta ahora ya están en uso. Remdesivir, que es un antiviral, que parece que da cierto impacto, aunque no es un medicamento milagroso. Y también se han sacado los resultados con desametasona, que es un antiinflamatorio, que parece también que disminuye el número de muertes en pacientes con enfermedad severa. Pero eso solo para pacientes con enfermedad severa. Es un antiinflamatorio, no reduce la capacidad de replicación del virus, rescata a la gente de enfermedad severa, en algunas de ellos 30%, debido a que reduce la inflamación, pero eso no reduce el número de contagios, es decir, el número de casos va a seguir siendo igual, incluso si tenemos dexametasona. Hay otros en ensayos clínicos, como plasma de recuperados, como la hidroxicloroquina, que todavía se está intentando ensayar si funciona o no funciona, y hay otros muchos más. Nosotros en nuestro laboratorio hemos usado una estrategia para intentar buscar medicamentos en colaboración con el grupo de Nevan Krogan y un gran grupo también de colaboración con muchas otras que no voy a nombrar todos porque si no estaríamos hasta mañana casi. Lo que Nevan ha hecho es ha tomado los 29 genes del virus, las 29 proteínas que codifican, las ha expresado individualmente y ha encontrado los factores por proteómica que interaccionan con cada una de estas proteínas individuales. Estos son las proteínas del huésped con las que las proteínas del virus está hablando, está en contacto directo. Y la hipótesis que hemos desarrollado es que si están hablando, si tienen contacto directo, seguramente es porque el virus está usando esta proteína del huésped para su propio beneficio. Ahora bien, si tenemos alguna droga, algún medicamento que inhibe una de estas proteínas del huésped, en total 332 interacciones de proteínas del virus con proteínas del huésped, si tenemos algún medicamento que ya sabemos que está usado para otra indicación que inhibe uno de estos 332 factores, podríamos quizá hacer un impacto en la replicación del virus. Entre todos estos 332 factores, hay 69 que existen drogas contra ellas, y son alrededor de 80, y nosotros hemos probado si alguna de estas drogas era capaz de inhibir la replicación del virus en un sistema de tejidos celulares. Y entre ellos hemos encontrado 11 drogas que tienen muy buena actividad antiviral, que pensamos que quizá puedan ser usadas para ensayos clínicos. Entre ellos son inhibidores de factores involucrados en síntesis de proteínas, como la zotatifina o la ternatina. Es interesante que también el mismo factor que es inhibido por ternatina es inhibido también mejor por plitidepsina, y esta es una droga, un medicamento que está aprobado para el uso, para el tratamiento de cáncer y que está ahora mismo en ensayos clínicos en España, que ha sido desarrollado por una empresa española, la empresa Farmamar, y está ahora mismo en ensayos clínicos. La zotatifina ha entrado también en ensayos clínicos ahora. Y luego, entre los más interesantes para nosotros es que ha habido una gran cantidad de factores que inhiben los receptores sigma, que son capaces de inhibir la replicación del virus y que están usados para muchos distintos tipos de indicaciones. Antihistamínicos, antipsicóticos, la propia hidroxicloroquina inhibe los receptores sigma para ansiedad, incluso hormonas como la progesterona es capaz de inhibir estos factores y tiene actividad antivírica, y en desarrollo clínico hay ciertos factores. Ahora bien, por ejemplo, PB28,
es mucho más efectivo inhibidor de replicación con una concentración inhibitoria de menos de micromolar que la hidroxicloroquina, que tiene una concentración inhibitoria de más micromolar. Es decir, que seguramente PB28 sea más efectiva que la hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2. Por último, la búsqueda, y esta es ya la última diapositiva que tengo, a largo plazo o a medio largo plazo, lo que al final va a acabar con todo es una vacuna que funcione. Y los primeros resultados de las vacunas que han comenzado en ensayos clínicos de fase 1 son muy prometedores, porque todas ellas se ha visto que inducen anticuerpos neutralizantes en suero de personas vacunadas sin efectos adversos severos. Eso es esperanzador, pero todavía queda tiempo antes de saber si esas vacunas funcionan o no. Se prevé además que vacunas adicionales comiencen ensayos clínicos un poco más tarde que las primeras que han entrado, pero en el mejor de los casos se sabrá si funciona en el 2021, es decir, que todavía tenemos mucho tiempo antes de que podamos saber con seguridad si tenemos una vacuna que es efectiva. ¿Y qué nos falta todavía con respecto a saber si estas vacunas van a funcionar o no? Pues tenemos que averiguar qué nivel de anticuerpos en suero es necesario para protección de enfermedad severa y de contagio. Hasta ahora sabemos que esos anticuerpos son capaces de ser desarrollados por vacunación, son capaces de ser desarrollados por inmunidad natural contra el virus, pero ¿cuál es el nivel que protege de enfermedad severa, de replicación en pulmón? ¿Y cuál es el nivel que protege de contagio, que es replicación en la parte respiratoria alta? Eso todavía no lo sabemos. Necesitamos inmunidad en la mucosa respiratoria. La mayor parte de las vacunas van a ser vacunas que inducen anticuerpos en suero, pero no tanto en la mucosa respiratoria. Quizá eso sea bueno para evitar enfermedad, replicación del virus en pulmón, pero quizá todavía no eliminen los contagios. Es decir, que puede que den lugar a un impacto en enfermedad, que sería ya bueno, pero puede que no eliminen mucho el número de contagios que sigue existiendo. ¿Cuál es la duración de la inmunidad inducida por vacunación? Todavía no lo sabemos. Ya hay distintas vacunas y quizás ciertas induzcan una duración más larga y otras menos larga. Importante, ¿dónde realizar los ensayos clínicos de eficacia? Estos son los últimos ensayos antes de aprobar una vacuna. Tienes que vacunar a un número grande de personas, usarlo con un grupo control y ver cuál es la incidencia de enfermedad y de contagios en los dos grupos, vacunados y no vacunados. Esto va a ocurrir más o menos en el otoño, las primeras vacunas. Pero, ¿en qué sitios hay en el otoño el suficiente número de infecciones como para poder probar si las vacunas funcionan o no? Por ejemplo, si tuviéramos ahora una vacuna que pudiera entrar en fase 3, en la última fase, no sería muy difícil probarla ahora mismo en España. ¿Por qué? Porque no hay tantos casos ahora mismo en España, por suerte, pero eso también hace que sea difícil el poder probar una vacuna en sitios donde la infección está más contenida. También importante, cómo producir y distribuir el número de dosis necesario y qué grupos se deben vacunar. Primero, parece que lo que se va a adoptar se va a hacer un número de dosis lo suficientemente grande como para vacunar al menos las personas de un país donde se desarrollan estas vacunas antes de saber si funcionan. ¿Por qué? Porque si esperamos de saber si funcionan, todavía se necesitaría al menos casi medio año más para poder hacer el número de dosis que se necesita y poderlas distribuirlas entre la gente. Y eso es mucho tiempo. Por lo tanto, es mejor invertir sin saber si la vacuna funciona o no para producir un número grande de dosis. En el caso de que funcione, se empiezan a usar. En el caso de que no funcione, pues es dinero que se ha perdido, pero no la repercusión económica y de muertes que también este virus causa, eso da lugar a que eso sea una inversión que aunque tiene riesgo, es una inversión que se necesita hacer. Y luego, por último, también muy importante, ¿cuál es el nivel de aceptación? Ahora mismo todo el mundo quiere una vacuna, pero cuando estén las vacunas disponibles, va a ser también todo el mundo, se va a decir, ¿queremos vacunarnos? ¿O va a haber cierta resistencia? ¿Y cuánta resistencia va a haber? ¿Cuánto grupo de gente no va a querer vacunarse porque tiene miedo o piensa que la vacuna no funciona o que va a causar efectos adversos? Sabemos que hay grupos antivacuna que piensan que las vacunas son malas, y no sabemos con toda seguridad cuál va a ser el nivel de aceptación. Espero que el nivel de aceptación sea alto, pero eso es algo que también hay que tener en cuenta y hay que informar bien a la población sobre los riesgos que las vacunas tienen, pero también cuánto pueden ser de beneficiosas. Bueno, y con esto ya termino y muchas gracias. Este es mi laboratorio y gracias también a la financiación por distintos grupos. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu magnífica presentación. Tenemos no mucho tiempo, tenemos un poco menos tiempo del previsto para el debate
Y a mí me gustaría hacer una primera consideración para saber si estáis más o menos de acuerdo, ¿no? Podéis contestar cualquiera. Las contestaciones tienen que ser rápidas, por favor. Yo he entendido entre las tres, una síntesis de las tres charlas, que para que en el futuro no haya muchos problemas, tenemos que hacer cosas inmediatas, que tienen que ser cosas coyunturales que apelan a la responsabilidad individual, a un diagnóstico eficiente del COVID, y entiendo, diagnóstico eficiente de cosas que se parezcan a esta enfermedad. Y la tercera probablemente sería adelantar quizás la vacuna de la gripe. No sé si estáis de acuerdo o no. Y para prevenir futuras vacunas parece claro que lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras, es decir, tenemos que invertir más en medio hospitalario y probablemente extrahospitalario de salud pública. Tenemos que invertir en ciencia, en investigación e innovación, claramente, y tenemos que invertir en vacunas. Yo os haría directamente una pregunta. ¿Creéis que cuando llegue el otoño, cómo vamos a diferenciar la infección por SARS-CoV-2 de una infección por gripe, de una infección por rinovirus o de una infección banal? ¿Cómo vamos a tranquilizar a la población de que el primer síntoma respiratorio que tengan probablemente millones de personas no es esta infección? Podéis responderme el que quiera, cualquiera de vosotros tres. Bueno, Marcos, vas a empezar tú. Sí. Ese es el gran reto, ¿no? Nos estamos planteando todos lo que va a ocurrir en otoño, ¿no? Probablemente tengamos que dedicarnos a hacer un cribado de los virus con patología respiratoria más frecuentes, ¿vale? Eso está ahí y eso va a ser el gran reto. Una cosa quería yo apuntar respecto a la vacunación que has dicho que es muy importante también, aprovecho, ¿vale? Para seguir abriendo el debate. El otro día, yo soy inmunólogo y como buen inmunólogo creo fervientemente en las vacunas, vamos. No hay otra aproximación para evitar las enfermedades infecciosas. En mi servicio, yo propugno a todo el mundo que se vacune. Y ahora, en relación con el COP2, que todo el mundo hablamos de que necesitamos la vacuna, yo el otro día comenté, bueno, en este servicio, que nos vacunamos el 70% del personal, cuando venga ahora el otoño, todo el mundo deberá vacunarse de la gripe, sí o sí. Ya no es un tema de opción. Y, aun con todo, yo tenía reticencias. Es un problema que nos vamos a encontrar en relación al último punto que ha comentado Adolfo. Sí, por desgracia es una cosa que ocurre, ¿no? Incluso no solo incluso entre grupos antivacunas. Los grupos antivacunas existen, pero no son tantos. Pero hay mucha gente que piensa que las vacunas puede que causen problemas, pero es fácil que sean buenas, pero yo mejor no me la pongo porque yo nunca he tenido una gripe y nunca he tenido necesidad de vacunarme. Y es verdad, la mayor parte de la gente no va a tener una gripe si no se vacuna, pero va a haber gente que tenga gripe si no se vacuna y eso va a aumentar el número de casos que hay de gripe si no hay vacunación de gripe. Y además puede dar lugar a una enfermedad severa. La gripe no es, si tienes una gripe y sobre todo si estás en un grupo de riesgo, te puede ocurrir lo mismo que si tienes el SARS coronavirus 2, puedes morir de gripe. Entonces es algo, yo creo que es algo de educación. Tenemos que educar a las personas que no saben si una vacuna es buena o no, para que aprecien la bondad de las vacunas, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad. Y bueno, la gente antivacunas va a seguir existiendo, va a ser muy difícil de convencer porque no son posibles de convencer, pero sí que hay gente que son agnósticos y que se puede intentar convencer. Y eso hay que empezar a trabajar desde ahora para poder lograr que haya más gente que se vacune. Antonio, Bueno, Antonio, querías decir algo, sí, perdóname. vamos, de los temas que, como ahora me toca en este puesto en el que estoy, planificar el otoño y evidentemente lo que habéis dicho tiene máxima importancia. En relación con la vacuna de la gripe, creo que es esencial que se vacune. Yo no sé si habría que plantear, a lo mejor Adolfo Marcos puede decir algo así, habría que proponer una vacunación universal. Yo eso no he encontrado bibliografía que lo soporte, aunque sí que está claro que habría que intentar conseguir que por lo menos los grupos de riesgo, y especialmente los niños, hay un JAMA de hace unos pocos días, los niños como transmisores de la gripe. Yo voy a insistir mucho en que los grupos de riesgo, sabéis que en España, lo estáis diciendo vosotros, el porcentaje de pacientes de grupos de riesgo que deben vacunarse no llegamos nunca al objetivo que nos plantea la Unión Europea. Por tanto, yo creo que tenemos que tener preparados, y así lo estamos haciendo en Madrid, dotarnos del mayor número de posibilidades diagnósticas. Habrá que hacer mucha PCR, pero habrá que hacer mucho test de la gripe y habrá que hacer también
y otros virus respiratorios. Yo creo que eso es fundamental organizarlo. Y entonces yo lo que preguntaría a Adolfo y a Marcos o a ti mismo, Javier, es si tiene sentido adelantarla de la vacuna de la gripe. Yo ahí no he encontrado ninguna teoría que lo soporte, adelantarla, porque incluso se dice que se podría perder parte de la inmunidad si adelantamos mucho. Y luego lo otro, si habría que ir a una vacunación universal de la gripe o no, o insistir mucho en grupos de riesgo, incluyendo niños. Esas son las dudas que yo tengo hoy por hoy en relación con la vacuna de la gripe. Sí, yo no la adelantaría porque se sabe que la vacuna de la gripe da lugar a inmunidad muchas veces que solo dura medio año, hasta el punto que sobre todo para los grupos de riesgo se ha hablado incluso de la necesidad de a lo mejor tener que vacunar 2 veces para poder am, el estar toda la temporada invernal. Normalmente la temporada de gripe empieza a finales de enero, principios de febrero. Las campañas de vacunación ocurren a finales de octubre, durante el mes de noviembre, de tal modo que uno adquiere inmunidad entre noviembre y diciembre que le permita el poder no tener gripe durante enero o febrero, que es e incluso marzo, que es cuando normalmente existe el pico. Yo solo seguiría manteniendo. Luego, cuestión de hacerla universal. Aquí en Estados Unidos es universal. Se decidió que debido a que hay tantos grupos de riesgo y es tan difícil el saber si una persona es grupo de riesgo o no es grupo de riesgo, porque más o menos si empiezas a añadir los grupos de riesgo, prácticamente el 50% de la población es un grupo de riesgo para gripe. Entonces, que no merece la pena y que es mejor hacerla universal. Los niños no se consideran grupos de riesgo, pero los niños son los principales vectores. Entonces, yo creo que sería recomendable, sí, el que fuera una vacuna que todo el mundo se la pusiera, pero claro, también hay problemas con respecto a implementar, a aceptación y ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos, por lo menos en los hospitales, personal hospitalario, hay una gran capacidad de vacunación contra virus de la gripe, como el 95% del personal hospitalario en cualquier hospital en Estados Unidos se vacuna contra la gripe, porque si no, tienen que llevar mascarilla de la N95 durante toda la temporada de gripe, lo cual, claro, supone casi una cosa peor que si te pones una vacuna que simplemente es un pinchazo y ya está. Y en España no se tiene ese nivel tampoco, incluso entre la gente, el personal hospitalario. Hay que subir el número de vacunación contra gripe. Os voy a hacer por razones de tiempo preguntas. Os pido por favor que sean las contestaciones muy rápidas. Nos pregunta el doctor Conrado Fernández qué hay de esto de la reactividad cruzada frente a otros coronavirus. ¿Esto protege? ¿Esto facilita que el número de potenciales infectados en España, por ejemplo, no sea el 95% de la población, sino que sea menor? Esta es una pregunta. Dos, que van bastante emparentadas. ¿Pasaporte inmunitario sí o no? Es decir, ¿diagnóstico masivo de la población sí o no? Marcos. Marcos. Bueno, en reacción cruzada está el famoso trabajo de California de Ensel, en el que se vio que la gente que había tenido infección que era en fase pre-COVID, entre 2015 y 2018, tenían esas células CD4 y CD8 que eran de reacción cruzada con el COP2, ¿no? Eso es básicamente uno de los argumentos que decimos para, en parte, haber tenido a gente protegida. Uno de los argumentos que se dice, por ejemplo, es la gente que tiene infecciones frecuentes por los coronavirus estacionales, probablemente pueda tener algún tipo de memoria inmunológica frente al COP2, aunque no se haya expuesto a ello, ¿vale? Eso es el argumento que se maneja. Por cierto, que también hablando de todo esto, no hemos tocado ni tocaremos, pero probablemente en los próximos días veamos evidencias al respecto de lo que es el trained immunity, inmunidad entrenada, y cómo incluso vacunaciones frente a cosas inespecíficas, como puede ser incluso la gripe, aunque no hay evidencias, ¿vale? Pero hay otras evidencias frente a otro tipo de vacunas, pueden entrenar esa respuesta inmunitaria innata y facilitarnos una respuesta, ¿vale? Entonces, reacción cruzada sí que hay. La implicación clínica no lo tenemos a día de hoy todavía claro, pero es factible que tenga un cierto nivel protector. Adolfo, tú te has postulado en contra, ¿no? ¿Pasaporte inmunitario? No harías diagnóstico poblacional, por decirlo de alguna forma. Lo que es más importante, yo creo, es averiguar cuál es el número de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos que necesitas para estar protegido. Y para eso no se necesita hacer diagnóstico masivo, pero se necesita el hacer estudios donde se siga
a una cantidad grande de gente que con distintos niveles de anticuerpos para saber cuál es el nivel de infección en esa gente con respecto a controles. Esos estudios se necesitan, porque así podemos tener una correlación de qué nivel de anticuerpos se necesita para estar protegidos, siguiendo simplemente a los que están inmunes, que la verdad es que hay más que solamente anticuerpos, también hay células T que las personas que han estado expuestas, pero al menos podemos tener una indicación de qué nivel de anticuerpos queremos que se consiga con una vacuna que seguramente dé lugar a protección. Porque los anticuerpos, a diferencia de las células T, los anticuerpos pueden dar lugar a inmunidad estéril. Las células T nunca van a dar lugar a enfermedad estéril. Entonces, se puede averiguar qué nivel de anticuerpos se necesita para tener una inmunidad estéril y ese sería el nivel de anticuerpos que nos gustaría obtener con una vacuna. Luego, si hacemos un pasaporte, la dificultad con eso es que el nivel de anticuerpos va a cambiar con tiempo. Entonces, ¿cuánto diagnóstico serológico tenemos que hacer para saber si una persona tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos y qué niveles son los protectores? Yo creo que es tan complicado que ahora mismo no sería algo que recomendase. De acuerdo, Adolfo. Una pregunta para Antonio. Te voy a hacer una pregunta directa que te hace a ti el doctor Lázaro Pérez Calle. Dice, si tuvieras que dirigir nuevamente IFEMA y tienes que contestar con brevedad, por favor, ¿qué cambiarías para mejorar? Bueno, yo lo que intentaría cambiar, creo que es lo que fue más difícil de organizar en IFEMA fue el recurso humano. Es decir, trabajamos juntos los 4 unidades niveles de Ciencia de Madrid, que eran hospitales, primaria, Suma y SAMUR, y probablemente lo más difícil de organizar los primeros días fue ese aspecto del recurso humano. Yo creo que para un evento futuro eso es lo que me llevaría más tiempo a organizar. De acuerdo. Una pregunta que me gustaría que contestarais los tres sí o no, que nos traslada el doctor, perdón que lo había visto, que se me había perdido, Miguel Ángel Rodríguez Gandía, nos dice, si se demostrara que la vacuna es efectiva y estuviera en vuestras manos regular la obligación de la vacuna, ¿creéis que la vacuna debiera ser obligatoria? ¿Sí o no? Es fácil la pregunta. Debe ser difícil la respuesta. Yo desde luego la haría obligatoria para mí, sin ningún género de duda, me la pondría la vacuna sin ningún género de dudas. Y yo creo que habida cuenta de la repercusión que puede tener el pronóstico de esta enfermedad en según qué grupos de población, desde luego no me cabe duda que para un grupo de población muy importante, ya hemos visto lo que ha pasado, yo la haría obligatoria. Aunque, bueno, eso, el tema de las vacunas obligatorias daría también para otro seminario. Sí, si tenemos en cuenta la alta prevalencia de hipertensos, que es un factor de riesgo, de diabetes, y la población mayor, pues creo que casi sería, pues como el caso de la gripe en Estados Unidos, casi universal. Yo creo que hay cosas que son obligatorias que ya están impuestas, como por ejemplo, si a España le invade un país, es obligatorio para todos los españoles salir en defensa de España. Y este coronavirus es como una invasión. Es decir, que yo creo que debería ser obligatoria, pero no necesitaría tener que ser obligatoria para que todo el mundo estuviera concienciado para poder acabar con este enemigo. Esto es como una guerra. Muy interesante la contestación, la verdad. Una pregunta muy técnica, estamos en las últimas, del doctor Conrado Fernández. Dice, ¿se ha demostrado algún déficit funcional de las células T reguladoras en la respuesta hiperinflamatoria en la fase de la tormenta citoquínicas? Yo no conozco ningún trabajo al respecto. Sé que se han mirado células T reguladoras, nosotros estamos mirando, de hecho, también, pero no hemos encontrado, y a nivel funcional no he visto ninguna evidencia. No sé si Adolfo habrá visto algo. Yo no he visto nada, desde luego. Sí, no hay nada que se haya visto hasta ahora con eso. Son muy importantes, pero no se sabe mucho sobre ello. En este caso, yo creo, hasta donde he mirado, no parece tener mucho papel. Y hoy he leído rápido, de forma transversal, la verdad, porque lo he visto hoy mismo, se publica en el New England un trabajo en el cual se ve que algunas manifestaciones clínicas de esta infección tienen que ver con determinada dotación genética del huésped. ¿Creéis que ese es un camino de la investigación o esto es algo que sucede con frecuencia en las enfermedades infecciosas, que cuando no hay antivirales buenos uno mira el déficit de la respuesta inmune del sujeto? ¿Qué pensáis?
Yo particularmente pienso que la genética del huésped condiciona en gran medida la respuesta inmunitaria, no solo el sistema HLA, sino cantidad de moléculas, y desde mi punto de vista, evidentemente, va a influir la genética porque van a modelar el tipo de respuesta inmunitaria. Un ejemplo, TLR7. TLR7, un receptor antiviral claro que se expresa en cromosoma X y que podría ayudarnos a explicar por qué los hombres tienen una enfermedad más grave. Es un ejemplo, pero hay infinidad de ellos. El receptor, el gen codifica para el receptor FC tipo 2, etcétera, etcétera. Se podrían poner muchos ejemplos. Sí, componentes genéticos siempre va a haber, ¿no? Y el saberlos un poco mejor se puede ampliar mejor los grupos de riesgo, ¿no? También hay componentes que son de comorbidades, ¿no? La gente que tiene obesidad, gente que tiene diabetes, se sabe que también van a tener una enfermedad peor, ¿no? Pero siempre hay un componente genético en cualquier enfermedad infecciosa. Porque hemos visto más pacientes que siendo la misma edad, sin factores de riesgo, unos han evolucionado de una forma tremendamente asintomática o con pocos síntomas y otros han evolucionado de una forma tremendamente agresiva. El mismo paciente, sin meterte ya. Y luego, por ejemplo, en ancianos es llamativo también, como ancianos, a un porcentaje de ellos la letalidad es altísima, pero hay otro porcentaje de pacientes por encima de 80, 85 años que han pasado la enfermedad, también se ve el problema. Así que seguro que hay factores que influyen en la respuesta y que los genes yo creo que probablemente explicarán parte de la respuesta de qué es lo que ha pasado con estos pacientes. Muchísimas gracias a los tres. Estamos fuera de tiempo. Estoy seguro que hubiéramos estado una hora más disfrutando de esta conversación con vosotros, pero os tengo que despedir. Mil gracias a los tres y ha sido un placer teneros aquí. Gracias. Vale, de acuerdo. Muchas Gracias. gracias. Javier, gracias a vosotros.